Muy bien. Muchas gracias a PEC Chile por la invitación a este Encuentro Mundial del Cerezo. Sin duda un evento de mucha importancia para este cultivo y especialmente considerando los temas que se abordarán que tienen que ver con eficiencia hídrica y potencial productivo. Así que desde ya agradezco la invitación a participar de este evento importante para la industria del cerezo en Chile. Como ya mencionaron, ¿no es cierto? El tema central de mi presentación tiene que ver con los avances en el uso de cobertores para hacer eso en Chile. Y en honor al tiempo, entonces, para empezar a avanzar en la presentación, quiero partir con una especie de introducción. En la primera pregunta que se hacen todos siempre es ¿por qué producir cereza bajo techo? Aun cuando es una condición casi sine qua non, digamos, desde el punto de vista de la producción de cereza. Ya prácticamente muchos de los proyectos de plantación de cereza está considerado, en muchos de los proyectos está considerada la plantación bajo techo. Pero siempre es importante recordar que el techo favorece principalmente al control de estrés climático. Los problemas climáticos más relevantes de la cereza parten en primavera, con la helada, ¿no es cierto?, que ayudan, que ocurren muy temprano en la primavera, daños de granizos que ha sido no menos frecuente en los últimos años. En el caso de la cereza tuvimos una granizada bien relevante hace unos años atrás que nos demostró claramente la importancia de tener cobertura en cerezo. Y lo más importante, ¿no es cierto?, son las lluvias, que es el principal propósito para el cual fue creado este sistema y que tiene que ver con la protección climática de la incidencia de lluvias en la floración, como también, ¿no es cierto?, en la cosecha, y evitar, ¿no es cierto?, la incidencia de daños en la floración de pudriciones principalmente, y también las partiduras, que es el problema productivo más importante en la cereza a nivel mundial. Pero hoy día también hemos ido avanzando, sin duda alguna, en reconocer otros beneficios del uso de los techos. Hoy día ya se tiene un poco más de claridad que podrían ayudar efectivamente al control también de estrés en verano, especialmente, no sé, después de la cosecha de la fruta. Aquí tienen algunas fotografías bien importantes que me facilitó un colega de Miguel Martínez de Frusan en la última temporada, con la escasez de agua, como los huertos manifiestan el síntoma claro de deficiencia hídrica y cómo eso se ve claramente, cómo se ve afectado claramente la planta desde el punto de vista de desarrollo de hoja, con caídas muy prematuras de hoja, con senescencia prematura, y lo que sin duda alguna tiene efecto negativo en la producción de cereza para el año siguiente. Y también huertos en donde, si bien es cierto, no están en escasez de agua, sí se ven también bastante alicaídos por efecto de la alta radiación y la alta temperatura en los veranos, y es una sintomatología que hemos estado viendo bastante más frecuentemente en los últimos periodos. Y además, ¿no es cierto?, los problemas clásicos que se producen por la alta temperatura en verano en el periodo de diferenciación floral, que son la formación de frutos dobles o mellizos, un problema que se ha estudiado bastante, que se ha analizado, que está bien determinado la causa, pero que en algunas ocasiones puede ser de una alta incidencia, especialmente en veranos muy cálidos, con temperaturas muy extremas, que inducen este desorden fisiológico en la yema floral en su etapa de diferenciación. Por lo tanto, de alguna forma también el techo podría estar ayudando a controlar el estrés de verano y controlar este tipo de problemas que se están presentando debido a las altas temperaturas y los altos niveles de radiación que estamos teniendo cada vez más en los veranos. Un poco para hablar también en la introducción acerca de algunos sistemas. Esto ya no es algo novedoso. Los sistemas más clásicos son estos sistemas tipo capilla, con postes de madera, ¿no? Hoy día se ha insertado el plástico, aparte de la rafia, que es este material laminado, y también se están haciendo ya pruebas con malla, como las que estamos haciendo nosotros a través de un proyecto Corfo,
con mallas monofilamento, mallas bicolores, mallas fotoselectivas, y que son sistemas que tienen costos muy similares, pero con algunas diferencias. En el caso de los sistemas de plástico con poste de madera van en torno a los 27.000, 28.000 dólares y no varía mucho con respecto a la rafia. El sistema tal vez más barato es la malla, pero que si bien es cierto la malla ayuda a la prevención de estrés o nos podría ayudar de alguna forma también, y lo que hemos visto, digamos que hemos logrado un poco atrasar un poco la cosecha o tener una fruta que nos permita permanecer con la fruta un poco más tiempo en el árbol para así favorecer la eficiencia de la cosecha. La malla en ese sentido está ayudando, pero la malla hay que considerar que es un material poroso, por lo tanto no vamos a tener un efecto importante sobre la reducción de daño por lluvia, porque solamente hemos calculado aproximadamente un 20% de la incidencia de lluvia se disminuye por la malla, no así como los plásticos que hacen un 100%. Eh, Otros sistemas más modernos que se están utilizando son compostes de cemento, que tienen un mayor firmeza, digamos, desde el punto de vista de resistencia mecánica, pero que también tienen un mayor costo, eh, cuyo costo puede llegar hasta los 30.000 dólares por hectárea y hasta 40.000 dólares cuando utilizamos este sistema doble, que es utilizar la malla antigranizo y después la malla antigranizo y la cobertura bajo la malla, ¿no es cierto?, para evitar la incidencia de lluvia y tener ese doble propósito, pero con costos bastante superiores. Ahora bien, hoy día se ha avanzado mucho en el sistema de protección climática en Cerezo, coberturas, y ya hemos llegado ya a sistemas más sofisticados, como son los túneles altos, ¿no es cierto?, que van de costo hasta 60.000 dólares, y los invernaderos que ya son mucho más sofisticados, con un control climático mucho más adecuado, pero con costos que superan los 100.000 dólares por hectárea. Ahora, en cuanto a materiales, también es bien relevante, porque nosotros nos hemos acostumbrado de cierta forma a utilizar los materiales más tradicionales, que son la rafia, que es el material que ven usted acá a la mano izquierda, que es un laminado, el cual ha ido variando mucho en cuanto a calidad. Hoy han aparecido muchos laminados con diferentes calidad de transmisión de luz, de resistencia mecánica, pero también han aparecido los plásticos, que son de polietileno de baja densidad, que también ofrecen alguna oportunidad interesante o algunos beneficios interesantes. Y está la opción de las mallas, que son las mallas monofilamento, que son mucho más resistentes mecánicamente, que pueden ayudar a controlar incluso el efecto de granizada, o la malla Rachel, que son ya de menor resistencia mecánica. Y podríamos hablar de otros materiales. Hay otros materiales, sin duda alguna, hay materiales laminados de otro tipo de calidad, hay otros tipos de telas, pero este es como el esquema más general que se está utilizando en materiales. Ahora, habiendo terminado un poco esta introducción que quería darle acerca de cobertura, la idea de esta presentación es darle a usted una visión más o menos general de lo que estamos haciendo, por eso se llama avances en el uso de cobertura, especialmente lo que nosotros ya hemos logrado recopilar como información y que somos capaces de transferir como universidad, desde el punto de vista de las coberturas el efecto de las coberturas sobre las condiciones lumínicas, que siempre existen todavía algunas dudas sobre una variable nueva que estamos estudiando, que es el déficit de presión de vapor, que lo vamos a explicar más adelante, y cómo ello influye de alguna forma sobre el crecimiento y la firmeza de los frutos, que son dos aspectos de calidad de la fruta de la cereza que tienen mucha relevancia en el retorno al productor y en el mercado, digamos. En segundo lugar, estamos también estudiando ya con una tercera temporada de estudio sobre el efecto de las coberturas sobre la fertilidad de las yemas florales, que es una variable también importante analizar y que ha sido uno de los temas que han dejado planteado los productores, ¿no es cierto? Y que han planteado la necesidad de entender si realmente las coberturas afectan la fertilidad de la yema y si esto podría ser importante de manejar. Y finalmente, dato un poco más avanzado sobre el efecto de las coberturas sobre parámetros fisiológicos de la planta que tienen relevancia sobre el potencial productivo de la planta
y que son la conductancia enzimática y fotosíntesis de la hoja. Esos son los temas que vamos a analizar en esta presentación. Ahora, ¿por qué analizar la luz? La luz es la energía a través de la cual las plantas realizan la fotosíntesis. No nos podemos olvidar de eso. Si no hay luz, es muy difícil llegar a fotosíntesis y producir carbohidratos para la producción de frutas, y en este caso cerezas. Por lo tanto, la luz debe estar presente. Y en ese sentido, yo quería mostrarles esta curva como una especie de recordatorio para entender por qué es importante la luz. En este caso, en esta curva, en este gráfico, ustedes pueden ver acá la intensidad de la luz fotosintéticamente activa, que es la luz que sirve para la fotosíntesis, y el cambio de la fotosíntesis relativa. Esto tomado para la hoja del manzano, pero que tiene igual la misma relevancia de análisis que para cualquier especie, en este caso como el cerezo. Si ustedes se fijan acá en una hoja, el punto de saturación lumínica, en donde básicamente donde se alcanza la máxima fotosíntesis teniendo una cierta disponibilidad de luz, es muy superior al punto de saturación lumínica que alcanza la canopia completa de la planta, toda la planta. Y eso es bien relevante, porque cuando nosotros tenemos estructuras de canopia bastante densas, ¿no es cierto?, como en el caso de sistemas de eje, etcétera, en cerezo, indudablemente que tenemos una gran cantidad de hojas que están sombreadas y otras que están más iluminadas. Y por lo tanto, si nosotros bajamos la disponibilidad de luz en un 20, un 30%, va a bajar la disponibilidad de luz gradualmente en la planta. Por lo tanto, es muy probable que estemos en zonas de la planta donde no estén cumpliendo el óptimo para alcanzar la máxima fotosíntesis. De ahí la relevancia de entender esta curva, que en el fondo lo que está diciendo es que en la canopia completa, para poder alcanzar mayor saturación, mayor niveles de fotosíntesis, nosotros necesitamos alcanzar niveles de luz más altos. Y eso indudablemente nos limita de alguna forma. Si nosotros no tenemos buena disponibilidad de luz, vamos a estar limitando las hojas que están en el interior de la canopia, que son las más sombrías. Para el caso del cerezo se ha determinado que el punto de saturación lumínica va entre 400 a 700 micromoles, pero hay otros datos que hablan de 800 hasta 900 micromoles de luz fotosintética. Por lo tanto, estamos muy cercanos a este valor. Es decir, si nosotros tenemos un sistema de cobertura que nos baja el 50% de la sombra, prácticamente estamos limitando la fotosíntesis en las hojas que están más sombreadas. Además, hay que considerar que la fotosíntesis máxima en especies frutales se alcanza en la mañana. Por lo tanto, en la mañana es donde nosotros debemos tener mayor disponibilidad de luz. Y normalmente en la mañana no tenemos la mayor disponibilidad de luz. La mayor disponibilidad de luz se alcanza al mediodía. Por lo tanto, también tengo que considerar esa variable al momento de realizar una cobertura. De ahí la necesidad de estudiar la luz fotosintética, la intensidad de luz fotosintética en los materiales que existen hoy día para la cobertura de cereza. Este trabajo es bien interesante que realizamos en dos variedades, en Suijar y en Santina, trabajo que no está publicado, muestra distintos momentos de estado fenológico desde la brotación de la yema, en donde fuimos midiendo las variaciones en la intensidad de luz fotosintética al mediodía, en dos materiales que son el amarillo, que es la rafia, que es el laminado, el más tradicional, y el plástico, que es el verde, y la condición sin cobertura. Ustedes se pueden fijar que claramente los materiales bajan la intensidad de luz fotosintética durante todos los periodos. Pero aquí hay momentos, ¿no es cierto?, donde ustedes pueden ver que prácticamente hay dos momentos acá donde no hay una gran diferencia, y esos son los días nublados. Y eso es súper importante, porque en una estación de crecimiento, especialmente en el cerezo, en que gran parte de su desarrollo fenológico, desde la floración hasta la cosecha, ocurre en primavera, nosotros tenemos una gran cantidad de días que están nublados. Y es ahí donde no hay mayores diferencias entre las coberturas y la condición sin cobertura en cuanto a transmisión de luz. Hay que considerar esa variable. ¿Dónde se ven mayor diferencia? En días soleados. Y además, si consideramos esto mismo, llevado desde el punto de vista de ubicación geográfica del cerezo, prácticamente en la zona sur vamos a tener mayor cantidad de días nublados y menos días soleados. Por lo tanto, también vamos a tener menos efecto, por lo tanto, de las coberturas sobre la incidencia de la luz. Esto es un factor importante a considerar al momento de elegir un material de cobertura. ¿Y qué otra cosa importante acá que se ve? Es que el plástico en todos los casos, especialmente en los días soleados, transmite más luz fotosintética que la rafia en este caso. De hecho, la transmisión de luz fotosintética en promedio en días soleados del plástico es de un 60%, en este caso de este plástico,
medido al mediodía, y de la rafia un 50%. En un día nublado son muy parejos, 70% ambos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, donde se ven mayores diferencias son los días soleados y de ahí se ve la diferencia del plástico versus la rafia. Ahora, ¿qué pasa con el componente luz difusa? La luz difusa es, siempre cuesta entender el concepto, pero la luz difusa no es nada más que es la capacidad de dispersión de la luz. Todos los materiales de cobertura tienen una capacidad de producir una dispersión de la luz, y eso tiene harta relevancia porque de alguna forma determina la capacidad de penetración de la luz también dentro de la canopia. Y en este caso, ¿no es cierto? Lo que observamos nosotros es que en los días soleados es donde también se ve mayor diferencia de luz difusa. Pero más interesante aún, en los días nublados, prácticamente los, el plástico y la rafia aportan muy poca luz difusa. De hecho, aporta más luz difusa el control, es decir, la condición sin cobertura aporta más luz difusa, como ustedes ven acá en este caso. Y eso entonces es relevante, porque si estamos en una condición de producción de cereza donde hay una gran cantidad de días nublados, el hecho de tener un material que aporta mayor cantidad de luz difusa no nos sirve mucho, porque en realidad la condición sin cobertura está aportando más luz difusa. Entonces, sí nos sirve tener un material que aporte luz difusa, pero no es una garantía de que vamos a tener siempre más luz difusa si tenemos día nublado. Sí se ve el efecto en días soleados. En los días soleados, claramente, los materiales aportan una gran cantidad de luz difusa respecto a la condición testigo. Ahora, para redondear en datos, nosotros hemos determinado en este trabajo que en un día soleado un plástico aporta un 90% más de luz difusa y en relación a la rafia que aporta un 60% más de luz difusa. Y en un día nublado aporta un 19, un 11% menos de luz difusa los materiales en relación a la condición sin cobertura. Es bien interesante este dato y bien importante tener en consideración. Ahora, ¿por qué es importante la luz difusa? Ya lo mencionaba, la luz difusa es una luz que permite, es dispersión de luz. La luz total está compuesta por luz directa, luz difusa. La luz difusa es la luz que difunde, es la luz, ¿no es cierto?, que se produce el efecto scattering, que es en inglés. Ahora, para ejemplificar los beneficios de la luz difusa, esta lámina creo que lo entrega bastante bien. Si nosotros estamos en mucha condición de luz directa, las hojas que están afuera de la canopia van a estar sobreexpuestas a la luz, a ese exceso de luz. Mientras que las hojas que están acá bajo la canopia van a estar a una condición de mayor sombra. Por lo tanto, es muy probable que estas hojas estén estresadas por exceso de luz, mientras que las hojas que están bajo la canopia estén faltas de luz y tengan menos fotosíntesis. El beneficio de la luz difusa es justamente que esta mayor dispersión de luz permite tener una disponibilidad más equilibrada de luz entre las hojas que están en la parte externa de la planta y la interna de la planta. Y eso, sin duda alguna, tiene un beneficio directo sobre la fotosíntesis. Otra variable lumínica es la luz ultravioleta. La luz ultravioleta tiene relevancia porque tiene mucha importancia en el proceso de la polinización. Las abejas, y esto lo he mencionado en varias ocasiones en todas las presentaciones, en general tienen una capacidad de visibilidad de los órganos florales gracias a la presencia de mayor incidencia de luz ultravioleta. Es decir, en condiciones de mayor luz ultravioleta tienen mayor capacidad de extinguir los órganos florales, ¿no es cierto? Y por lo tanto su capacidad de moverse hacia la flor y realizar el proceso adecuado de la polinización. Por lo tanto, un material que reduce extremadamente la cantidad de luz ultravioleta, indudablemente que no es beneficioso para el proceso de la polinización. Y en este caso, y aquí es categórico, digamos, el plástico es el que más disminuye la transmisión de luz ultravioleta, no así la rafia, que está en un rango intermedio. En términos promedio, la transmisión de luz ultravioleta en un plástico en un día soleado es de un 12% apenas, mientras la rafia es un 45%. Interesante es ver que en un día nublado el aporte de luz ultravioleta bajo cobertura es mayor, hasta un 20% en el caso del plástico y en la rafia un 60% de transmisión. Otra variable ambiental que nosotros actualmente estamos intentando al menos de estudiar y creemos relevante de analizar es el déficit de presión de vapor. Pero no el déficit de presión de vapor de la atmósfera, sino que el déficit de presión de vapor del fruto aire, es decir, del déficit que existe entre la fruta y el ambiente.
¿Por qué es importante ese déficit de presión de vapor del fruto del ambiente? Porque determina en primer lugar la capacidad de transpiración de la fruta. Y las frutas transpiran. De hecho, la cereza es una fruta que transpira bastante, porque tiene una condición fisiológica y botánica que le permite transpirar adecuadamente. Y esa tasa de transpiración determina, por un lado, la contracción, ¿no es cierto? La de contracción o expansión del fruto, la cual ocurre en el día y en la noche respectivamente, y eso determina de cierta forma el tamaño de esa fruta, el calibre de la fruta. Y por otro lado, la transpiración está directamente relacionada con el flujo de un elemento mineral que es muy relevante desde el punto de vista de la calidad de la fruta, que es el calcio. Por lo tanto, también tiene esa relevancia el déficit de presión de vapor y la transpiración de fruto. Y finalmente, la partidura de los frutos podría estar estrechamente ligado a la capacidad de transpiración de la fruta. Una fruta que transpira menos va a tener menos capacidad de liberar agua, por lo tanto va a tener una mayor presión interna de turgor de agua y va a tener mayor sensibilidad a partidura. Y finalmente, al igual que la partidura, y más importantemente, la firmeza. Y ese aspecto lo estamos analizando porque también sospechamos que podría estar ligado a esta diferencia de déficit de presión de vapor que existe entre la condición de cobertura y no cobertura. ¿Qué hemos visto nosotros? Analizamos el déficit de presión de vapor de la yema, porque esto partió días después de brotación, en la analítica que hicimos, y del fruto. Partimos con la yema y terminamos con la fruta. Y lo que vemos es que tendencialmente, no significativamente, existe menor déficit de presión de vapor bajo coberturas. Eso significaría que eventualmente la fruta estaría transpirando menos bajo cobertura. Y que podría explicar de alguna forma el por qué la fruta primero crece más, porque al estar transpirando menos, en su balance, indudablemente que gana más peso, porque tiene menos contracción en el día y tiene más expansión en la noche, va ganando peso, tamaño. Pero también, al haber menos transpiración, podría eventualmente haber menor flujo de calcio hacia la fruta, lo que podría estar gatillando el problema de la menor firmeza. Son hipótesis, estamos analizando. Probablemente no es así, pero tenemos que analizarlo. Creemos que podría tener importancia. ¿Qué hemos determinado? Que en un día soleado el plástico baja entre un 7 hasta un 15% el déficit de presión de vapor y en un día nublado entre un 5% parejo en ambos materiales. Lo que hemos visto, y esto sí no lo hemos visto solamente nosotros, esto lo han visto varios autores y lo hemos publicado también en varios trabajos nosotros en la revista Frutícola, que el tamaño del fruto se ve incrementado bajo cobertura. De hecho, acá las ganancias son, creo que un poco baja para lo que realmente se ha visto, 5%. En realidad hemos visto más, hasta un 10%, 15% ganancia de tamaño de fruta, por efecto de las coberturas. Ahora, ¿cómo podríamos explicar esto? La cereza tiene un crecimiento doble sigmoideo y tiene dos tasas de crecimiento bien marcadas. La primera tasa de crecimiento absoluta se alcanza en los primeros estados de desarrollo del fruto, entre 15 a 20 días después de plena flor, que es un primer pic de tasa de crecimiento y que coincide mucho con este estado de desarrollo de mayor número de células, donde hay una mayor cantidad por superficie, mayor cantidad de células más pequeñas. Luego viene un descenso de la tasa de crecimiento que coincide con el periodo donde empieza a producirse el endurecimiento del endocarpio, el carozo, y posteriormente viene una nueva alza en la tasa de crecimiento absoluto que tiene que ver con la expansión celular, digamos, con el crecimiento en la tasa etapa 3. De hecho, nosotros hemos determinado en cereza que en la etapa 1 puede ganar de entre 0,05 a 0,1 gramos por día en peso y en la etapa 3 de 0,2 a 0,3 gramos por día. Y que son coincidentes con estos estados de desarrollo celular. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? La importancia que puede tener es que en la medida que esta tasa de crecimiento va ocurriendo en el tiempo, esta puede ser claramente influenciada por condiciones ambientales o por condiciones de manejo, pero pensando en las coberturas por condiciones ambientales, y uno de esos puede ser el déficit de presión de vapor. Ahora, nosotros hicimos este análisis en las últimas etapas de crecimiento de la cereza para la variedad Santina y para la variedad Sweetheart en las coberturas versus el control. Aquí
aquí está la tasa de crecimiento del fruto en gramos por día, y lo que observamos es que en los primeros estados de desarrollo de ambas variedades, se ve que las coberturas efectivamente presentan mayores tasas de crecimiento de los frutos. Por tanto, esa ganancia de peso de frutos se logra tempranamente. Alguien podría decir, perfecto, eso es porque probablemente la cobertura adelantó el crecimiento de la fruta y se produjeron tasas más tempranas. Y parece que sí, porque si uno lo analiza, en la última estado de desarrollo, el testigo termina con mayores tasas de crecimiento de fruto que las coberturas. Las coberturas son el verde y el amarillo. Lo mismo observamos en Sweetheart, ¿no es cierto? Prácticamente al inicio no hay diferencia y después se ve una tasa bastante pronunciada, más alta de tasa de crecimiento con cobertura y después se ve disminuida y el testigo se recupera en tasa de crecimiento. Entonces uno podría pensar que es por un efecto de como las coberturas parten tempranamente incrementando la tasa de crecimiento y después tardíamente disminuye la tasa de crecimiento y el testigo se tiende a recuperar el crecimiento del fruto. Uno podría pensar que tiene que ver con el efecto de la cobertura sobre la estacionalidad de crecimiento de la fruta. Pero si uno hace el análisis de balance, en el caso del plástico y la rafia para Santina, la ganancia es de un 45% y la pérdida final es de un 30%. Por lo tanto, siempre hay una ganancia más de peso de fruto, de tasa de crecimiento. Y en el caso de la rafia es del 90-60%. Y en el caso de Sweetheart es mucho más dramático, son 120% de ganancia de tasa de crecimiento versus pérdida final de 50% con las coberturas, 65 y 20 en el caso de la rafia. Por lo tanto, en el balance uno entiende que la tasa de crecimiento sí es mayor de los frutos, sí es mayor bajo cobertura y que explicaría la diferencia final de calibre. Y también un poco lo corrobora el análisis de maduración de fruto. Efectivamente, aquí está Santina, en esta imagen está Santina y Sweetheart, y ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que prácticamente en un estado más temprano de desarrollo del fruto, acá está sin cobertura, con cobertura, este es la rafia, este es el plástico, aquí está sin cobertura, la rafia y el plástico, y ustedes pueden darse cuenta, sí, efectivamente el fruto está anticipado en maduración. Pero después cuando vamos avanzando en la estación se tiende a equiparar este crecimiento y maduración y terminan casi iguales, ¿ya? Y lo mismo ocurre en el caso muy marcadamente en Sweetheart. Acá prácticamente no se ven grandes diferencias, salvo este caso que está un poquito más adelantado, pero después terminan prácticamente iguales. Por lo tanto, aparentemente el mayor crecimiento de la fruta bajo cobertura tiene que ver más bien con la ganancia de tasa de crecimiento absoluta durante la estación. Ahora, otro aspecto relevante es la firmeza de la fruta. Y aquí, al igual que muchos trabajos ya publicados por otros colegas que están trabajando en el tema y también a nivel internacional, es que la firmeza efectivamente se ve disminuida bajo cobertura. Ustedes lo pueden ver acá en Santini y Sweetheart cómo la firmeza cae drásticamente por efecto de las coberturas. Y efectivamente, acá el análisis, creemos nosotros, debiéramos enfocarlo, y de hecho lo estamos haciendo esta temporada, hacia el tema del calcio. ¿Por qué? Porque hay trabajos desarrollados, por ejemplo, en el caso Montanaro, que del año 2012, Montanaro determinó a través de un trabajo en kiwi que aquellos kiwi que estaban bajo estas coberturas plásticas, como bolsas plásticas, fueron kiwis que tuvieron menor concentración de calcio en relación a la condición sin estar cubierto. ¿Y eso es qué significa? Que esta condición de menor transpiración del kiwi al generarse estas condiciones de menor déficit de depresión de vapor, provocaron un menor flujo de calcio hacia la fruta. Por lo tanto, nosotros sospechamos que esto puede estar ligado a la menor firmeza de la fruta. De hecho, la firmeza se ve disminuida entre un 20 y tantos %. Otro aspecto que estamos estudiando desde el punto de vista de cobertura son el uso de malla fotoselectiva, que son mallas de colores, y en el caso de las mallas desarrolladas por la Universidad de Concepción son bicolores, y que cumplen la función de transmitir selectivamente la radiación en la planta, digamos. Aquí hay una fotografía que de alguna forma muestra cómo una condición con y sin malla puede afectar en la planta desde el punto de vista casi visual. Ustedes tienen un huerto de cerezo que está bajo malla y sin malla, y se ve claramente cómo el huerto de cerezo con malla, las hojas están todas más extendidas en términos de proporción,
y están con un color un poquito más adecuado, más verde, y se ve que se están menos estresadas. Ahora, pero hay que analizar si realmente esto ocurre así. Y aquí hay un trabajo que está haciendo la colega Jessica Salvadores, que es candidata a doctorado. Ella está estudiando de alguna forma el efecto de las mallas sobre aspectos fisiológicos y ambientales en cerezos. Y en este caso es un trabajo que está estudiando dos mallas, azul-gris con distinta densidad de hilo, a 4x4, que es una densidad de hilo, digamos, menor, en el sentido de que existen 4 hilos en la trama y 4 hilos en la urdiembre, y 5x5, que es más densa. Y eso entonces significa menor transmisión de luz. Y lo corrobora, ¿no es cierto?, al mostrar acá la transmisión de luz, donde se ve efectivamente disminuida mayormente la transmisión de luz en la 5x5, y en menor grado con la malla 4x4 en relación al control. De hecho, se determina que en promedio un 68% de la luz transmitida, 68% de luz se transmite bajo malla 5x5 y un 75% en malla 4x4. Esas son las diferencias, más o menos casi un 10% de transmisión de luz por efecto solamente cambiar la densidad del hilo. Ahora, ¿qué aspecto quería mostrar acá de este trabajo? Es el aspecto que tiene que ver con la fertilidad de la yema. Acá está aprobado en Cordia y Regina. Ustedes pueden darse cuenta cómo acá se estudió el efecto de las mallas sobre las yemas florales, el número de yemas florales en brotes de un año que están madurando en el fondo y que maduraron y que terminaron el año, botaron la hoja, cumplieron un año y las yemas vienen inducidas a floración. Y en las ramas de 2 o más años, que son de 2 años, que son donde están los dardos que fructifican y que tienen las yemas florales en estos ramilletes de mayo. Y lo que vemos acá es que en cuanto al número de yemas florales en el brote del año, se ve un efecto, pero no es menos marcado, y solamente es marcado en el caso de la variedad Cordia, donde se ve que la malla 5x5 disminuye de alguna forma la cantidad de yemas florales en relación a la otra malla y al control. Por lo tanto, ahí se ejerce un efecto negativo la malla sobre la fertilidad de yemas. Pero lo interesante acá es que en las yemas florales, cuando se analiza el número de yemas florales en el dardo, el efecto se ve en las dos variedades. Y se ve categórico, se ve claramente que la condición sin cobertura tiene mayor cantidad de yemas florales por dardo, en el caso, y en cambio las coberturas, los dos tipos de malla, la 4x4 y 5x5, bajan automáticamente la cantidad de yemas florales por dardo. Y esto, en punto de vista porcentual, va de un 13 a un 18% en Cordia para brotes del año y dardos, y un 15% en el caso de los dardos para Regina. Ahora, la fertilidad de yema no solamente se mide desde el punto de vista del número de yemas florales que existen en la estructura, sino que también el número de primordios florales, ¿no es cierto?, que son los que dan origen a la flor después en la yema. Y aquí hay algo también interesante, que no se ve algo tan marcado negativamente por las mallas. De hecho, prácticamente en el caso de Cordia, en primordios florales, en los brotes, en el brote de un año, de la madera de un año, prácticamente el testigo presentó menor cantidad de primordios florales que la malla. Y acá no se ve diferencia en Regina. Y en el caso de Regina, acá la malla 4x4 siempre estuvo casi similar al testigo, y la 5x5 la única que va. Por lo tanto, acá se ve algo bien distinto. Se ve incluso que la malla hasta favorecen el número de primordios florales. Y no se ve tan marcadamente como en el caso del número de yemas florales. ¿Ya? Eso es bien interesante. Ahora, viendo esto, estudiamos aspectos más fisiológicos que se pueden haber afectado por la malla y que podrían estar entendiendo algunos beneficios productivos que se podrían alcanzar con las mallas. Y uno de ellos es la conductancia estomática. Y la conductancia estomática es una variable fisiológica que se mide a través de un instrumento, que es un analizador de gases, y que es bien relevante porque determina la capacidad que tiene el estoma, que son los poritos que tienen las hojas, de realizar intercambio gaseoso, ¿ya? ¿Y qué intercambio gaseoso? Ingreso de CO2, que es el que finalmente es el combustible que utiliza
la hoja para el proceso de la fotosíntesis y producción de carbohidratos para la fruta, y la pérdida de agua, que es la transpiración. Entonces es bien relevante este parámetro. Y en la medida que una hoja, en teoría, tiene mayor conductancia estomática, debiera, en teoría, tener un mayor performance, en el fondo una mayor capacidad de fotosíntesis, pero en teoría solamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Vemos que la conductancia estomática, medida desde condiciones de la mañana hasta la tarde, que son condiciones más extremas, va disminuyendo. ¿Por qué disminuye? Porque las condiciones se van haciendo más extremas y los estomas se van cerrando. Y en este caso, en la variedad, aquí está el sin cobertura, que es el amarillo, para, en este caso, K y R es Cordia y Regina, se ve cómo cae prácticamente en ambas variedades la conductancia estomática. Lo interesante es que en dos momentos, a las 13 horas y a las 15 pm, con la malla, ya sea 5x5 o 4x4, las conductancias tienden a mantenerse más altas. Es decir, en condiciones más extremas, las conductancias estomáticas se mantienen un poco más altas. Y especialmente la malla 4x4, no la 5x5. Y eso también es bien interesante. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de la fotosíntesis? Porque una cosa es que el estoma tenga la capacidad de intercambio gaseoso y otra cosa es que efectivamente exista mayor carboxilación de CO2, que haya mayor uso de CO2 para la fotosíntesis. Y esa es la fotosíntesis neta. Y en este caso se ve una tendencia similar, prácticamente la caída no es tan abrupta, pero sí se ve una tendencia similar a favor de las mallas en cuanto a la fotosíntesis, en el mismo periodo de las 13 a las 15 horas, que es el periodo más estresante para la planta, ¿ya? Y donde se ve, y otro aspecto relevante se ve acá, es que en caso de Cordia hay una caída mucho más abrupta que en el caso de Regina, y eso también es bien interesante porque no hay que olvidarse que Cordia es una especie, es una variedad que siempre presentan menores potenciales de rendimiento en relación a la variedad Regina, cuando las condiciones de polinización, por ejemplo, son inadecuadas, digamos. Entonces ahí hay algo que hay que analizar. Y finalmente, la eficiencia del uso del agua, que es la relación que existe entre la entrada de CO2 para combustible para la fotosíntesis y la pérdida de agua, el costo de agua para hacer fotosíntesis en el fondo. Y a nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista de, en el ámbito de la fruticultura, es tener especies frutales que tengan mayor eficiencia en esto. Es decir, que la hoja que ingrese más CO2 a través del estoma en mayor cantidad en relación a la cantidad de agua que se pierde como costo para que ingrese ese CO2. Porque así, ¿no es cierto?, podríamos nosotros regar menos y tener la misma fotosíntesis y el mismo potencial productivo. No se ve claramente diferencias, pero sí se ve tendencialmente un poquito más de eficiencia del uso del agua, en el sentido de que hay una mayor ganancia de CO2 en relación al agua que se pierde, pero no es significativa. Por lo tanto, no podríamos nosotros eventualmente decir que es más eficiente en el uso del agua bajo la malla. Pero esto es interesante porque este trabajo está hecho en un portainjerto que es un col, que es un portainjerto que no es un portainjerto enanizante, es un portainjerto más bien vigoroso, que tiene buen crecimiento de raíces. Por lo tanto, es probable que no esté en una condición tanto de estrés como podría ser, por ejemplo, un Gisela o otro tipo de portainjerto, en donde valdría la pena analizar estas variables con el uso de malla. Bien, para concluir, si se puede concluir, digamos, y tener más bien detallar 4 elementos que salen de esta presentación. El más importante, primero, es que las coberturas ejercen un efecto sobre la disponibilidad de luz fotosintética, pero que varía dependiendo del tipo de material, lo demostramos, y las condiciones climáticas. Eso es súper importante, o sea, considerar que el material puede tener un estándar de transmisión de luz, pero eso no significa que se va a comportar igual en todas las condiciones climáticas en donde produzcamos cerezo. Y especialmente considerando que los días soleados y los días nublados, que ocurren con alta frecuencia, esa variabilidad de días soleados y días nublados en el cerezo, porque es un cultivo que se cultiva en primavera, y especialmente en la zona centro-sur, digamos, hacia el sur. ¿Ya? Entonces hay que considerar eso. Y también en el caso de la disponibilidad de luz difusa. Ahora, la variable de déficit de presión de vapor creemos que debiera ser reevaluada pensando en la transpiración de los frutos, el calcio, tamaño y firmeza de fruto. Esa es la orientación que creemos relevante de analizar. ¿Para qué? Para buscar
métodos de nutrición, tal vez a través del calcio, que nos permitan a lo mejor de alguna forma frenar ese problema que se pueda generar por menor transpiración de fruto en términos de déficit de calcio y que nos permita tener una fruta más firme. Y por otro lado, obtener esa ganancia, ese beneficio que nos da la cobertura de tamaño de fruto, que es bien relevante, tenemos más calibre, más precio, digamos. Entonces, ese es el juego que hay que trabajar. Y el efecto negativo de la menor disponibilidad de luz bajo cobertura sobre fertilidad de yema se ve, pero se ve mayormente reflejado en el número de yemas más que en el número de primordios. De hecho, en algunos casos el número de primordios se ve mejorado y en los dardos más que en los brotes, en los brotes de este que cumplieron un año y que inducen floración en la base. Entonces esto nos está indicando que probablemente la poda, el sistema de conducción va a tener mucha relevancia sobre el efecto de la cobertura sobre la fertilidad de yema y eso es algo que se debiera analizar sin duda alguna, especialmente considerando los sistemas nuevos productivos que ha promovido la empresa PEC de Patricio Espinosa, que es un sistema que tienen mejor distribución de luz, un distinto manejo de canopia y que permite probablemente de alguna forma equilibrar esos desniveles de luz que se generan en el interior de la planta. Y finalmente, comentar que bajo condiciones extremas de radiación y temperatura, la cobertura con mallas podría ayudar a mejorar la fotosíntesis y conductancia automática, y eso sí que puede ser bien interesante de seguir trabajando, especialmente en la condición actual en la cual está creciendo el cerezo en verano, que cada vez es más estresante, de mayores niveles de radiación, mayores niveles de temperatura, viento también, que es un factor bien relevante y que la malla también lo reduce, y que son variables que juegan en contra de estos dos parámetros o procesos de la planta, como son la fotosíntesis y conductancia automática, y que sin lugar a duda puede ser un costo para la planta por menor producción de carbohidratos, que puede significar menor reserva, y a la larga se traduce en un sistema vicioso que nos puede traer problemas a futuro. Por lo tanto, creo que debiéramos atacar este problema del estrés que está generando la radiación de temperatura en verano, especialmente considerando que se ve respuesta de poner una cobertura sobre la fotosíntesis y la conductancia automática. El cerezo responde a esa condición de menor estrés. Bien, muchas gracias por su atención. Agradezco nuevamente a Patricio, a PEC por la invitación a este evento. Espero que la charla le haya resultado interesante y fructífera para la audiencia. Y solamente agradecer, ¿no es cierto?, al programa tecnológico Corfo, Centro de Investigación e Innovación en Fruticultura Sur, a través del cual hemos desarrollado gran parte de los estudios que acabo de presentar, y que es un consorcio que engloba a varias universidades, la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera, la Universidad Austral, dentro de las cuales estamos nosotros como Universidad de Concepción, financiado por Corfo, como les dije, y también está el Centro de Estudio Avanzado en Fruticultura e INEA, que me faltó ahí el logo, donde es un esfuerzo que se ha hecho para trabajar transversalmente en investigación en fruticultura a nivel nacional y con el cual estamos nosotros aportando en esta temática que son las coberturas y techo en cerezo, que siempre uno va viendo que hay cosas nuevas que descubrir y que se pueden seguir realizando en materia de innovación, investigación y transferencia tecnológica hacia la industria de la cereza. Muchas gracias por su atención.